Ya que pasa, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Preparad palomitas y Coca-Cola o lo que queráis, o una cervecita, porque esto va para largo, ¿vale? Vamos a hablar de todo el evento, o si es que esto se le puede llamar un evento, yo lo llamaría una estafa más de Scopely, pero bueno. La actualización de los forasteros, ¿no? Actualizaciones del juego. Hola, supervivientes. Hola, Scopely. A ver qué nos deparas hoy. Nos complace anunciar algunos cambios, como siempre, que se avecinan en camino a la supervivencia con las próximas pruebas míticas de Outlanders, mientras nos preparamos para dar la bienvenida a el escocés y a Brutus y más Outlanders a Mythic Era, o sea que vendrán más adelante. Queríamos aprovechar la oportunidad para realizar algunas actualizaciones para aprovechar, ¿sabes? Bueno, necesarias en la forma en que los jugadores adquieren los luchadores que necesitan para sobrevivir, al tiempo que proporcionamos un camino claro, bueno, para adquirir el contenido que un jugador pueda optar por perseguir. Vale. Actualizaciones de la rueda mítica dorada, ajustes de las tasas de aparición y adiciones de luchadores. Los siguientes luchadores ingresarán a Gold Mythic Recruits el 16 de junio de 2022 a las 5 PM PDT, es decir, empieza hoy. Molly mítica dorada, Lee mítico dorado, Mia mítica dorada, Sheldon mítico dorado y Sebastian Milton mítico dorado o de oro, como prefiráis llamarlo. Sin más, con todo lo que se viene, la verdad es que me importa bastante poco. He leído la información y ya estoy de mala hostia, con lo cual, bueno, pues vale. Eliminaremos las tasas de aparición Premier y Event Recruits, lo que significa que los luchadores que me hago Gold Mythic en Gold Mythic Recruits tendrán las mismas tasas de aparición. Hasta ahí bien. Los luchadores mayores, ¿vale?, que anteriormente estaban en las tasas de aparición de Premier Recruits aparecerán con más frecuencia. Cada Gold Mythic Fighter incluido, ahora sí lo he leído bien, tendrá inicialmente una tasa de aparición del 0,9009%, es decir, un 0,9%. Los otros números los ponen para que parezca más, como siempre. A continuación enumeramos las nuevas tasas de aparición y todos los luchadores incluidos en Gold Mythic Recruits a partir del 16 de junio de 2022 a las 5 PM PDT. Vale. Ay, también realizaremos cambios en los tipos de luchadores y la cadencia en la que realizamos actualizaciones de Gold Mythic Token Wheel, la ruleta. En el futuro, los luchadores Gold Mythic que se lanzan inicialmente en cualquier tipo de Recruits Wheel, Limit Time Events o Mythic Battle Pass no, lo ponen en mayúsculas, no se agregarán a Gold Mythic Token Wheel. Es que me da igual, mucho Token Wheel, mucho no sé qué, pero no me estoy enterando de nada, solo sé que no me gusta. Reclutas míticos dorados exclusivos y actualizaciones de la fiebre del oro. En el futuro comenzaremos a agregar nuevos, lo ponen ahí también en mayúsculas, luchadores míticos que serán exclusivos, ahí te lo marcan en negrita, de Gold Mythic Token Wheel. Eso significa que Gold Mythic Wheel comenzará a presentar luchadores que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del juego. Estos nuevos luchadores Gold Mythic exclusivos se agregarán a Gold Mythic Recruits durante futuros eventos Gold Rush, que también se actualizarán para esta nueva estructura. Los eventos de Gold Rush durarán 2 semanas y tendrán 2 componentes clave. Y nos dicen, introducción de Gold Mythic Fighter destacado con mayores probabilidades de tiempo limitado. Veremos a ver. Tasas de aparición de reclutas míticos dorados durante el Gold Rush. Vale, pues el recluta mítico de oro destacado, que será el que salga en la imagen, tendrá un 5%. Vaya, qué gran actualización. Y el resto tendrán un 95%. Entiendo que cada uno de estos que componen el 95% serán los de siempre, ¿no? Jesse Anderson, que siempre aparece por ahí, con un 4 o un 5% de aparición también, ¿no? O sea que básicamente está todo igual. Misiones Gold Rush que recompensarán Gold Mythic Tokens y una copia garantizada de Gold Mythic Token Fighter destacado por tiempo limitado. Es decir, que encima tendremos tiempo limitado para sacarlo, ¿no? Será lo típico de haz 200 o 300 aperturas y tendrás el garantizado. O sea que telita, que de garantizado en mis narices. Misiones de fiebre del oro. Mira, justo lo digo y aquí está. Abrir Gold Mythic Fighter 2 veces y nos darán 2000 fichas míticas de oro y 10 bar. Abrir 4 veces, 2000 fichas míticas de oro y una ficha de plata aleatoria. Abrir 6 veces, nos darán 2000 fichas míticas de oro. Joder, 6 veces te gastas 60.000 y te dan 2000. Madre mía.
y 10 cajas de elección de medallas de equipo 1. Abrir Gold Mythic Fighter Recruits 8 veces, 80.000 fichas y te darán 2.000 fichas míticas de oro y 10 Brady. Abrir 10 veces, 2.000 fichas y 2 platas míticas de plata aleatorias. Abrir 12 veces, 2.000 fichas míticas de oro y 20 cajas de elección de medallas de equipo 1. Abrir 14 veces, 2.000 fichas míticas de oro y 10 albahaca. Abrir 16 veces, 2.000 fichas míticas de oro y 3 fichas míticas de plata aleatorias. Abrir 18 veces, 2.000 fichas míticas de oro y una caja de elección de medalla de equipo 1. Abrir 20 veces, 2.000 fichas míticas de oro y 10 Benedict. Abrir 22 veces, 2.000 fichas míticas de oro y 4 platas míticas de 4 fichas míticas de plata aleatorias. Abrir 24 veces, 2.000 fichas míticas de oro y 30 cajas de elección de medallas de equipo 2. Abrir 26 veces, o 26 aperturas, mejor dicho, 2.000 fichas míticas de oro y 5 Bernadette. 28 aperturas, 2.000 fichas míticas de oro y 5 fichas míticas de plata a elegir. Y finalmente, abrir 30 veces, 2.000 fichas míticas de oro, 30 cajas de elección de medallas de equipo 2 y el recluta mítico de oro destacado. Es decir, si pongamos que el personaje de turno se llame King Kong y es el personaje destacado, para conseguirlo 100% tienes que abrir 3 veces el Gold Mythic Recruits. O sea, 3 veces, 30 veces. Cada vez 10.000 fichas míticas de oro. Eso significa que 30 por 10 hacen 300.000 fichas. 300.000 fichas para conseguir a una copia del recluta mítico de oro destacado. Nada, olvídate, estafa. Después del final de la fiebre del oro, los luchadores míticos dorados destacados se agregarán al grupo general de reclutas míticos dorados y tendrán las mismas tasas de aparición que otros luchadores míticos dorados. El primer Gold Mythic Fighter destacado que se agregará a Gold Mythic Recruits será Arab. Y ya estoy viendo que es otro tuerto. Joder, qué manía con mutilar a los personajes. Que se lanzará en el próximo evento Gold Rush, que está programado tentativamente para el 28 de julio de 2022 a las 5 p.m. PDT. O sea, que lo de ahora no es un Gold Rush, entiendo, porque dijeron que el Gold Rush vendría después de la WOC, que es en julio. En fin, lo que quieren es liar a la gente. Bueno, pues nada, tenemos a otro tuerto más. Genial, con lo que me gustan los mutilados. Actualizaciones de ruedas premium. Estamos renovando nuestras ruedas de reclutamiento premium, lo que incluye la introducción de 2 nuevas monedas persistentes, es decir, se van a quedar para siempre, no es algo puntual, son persistentes, se quedan y a callar todo el mundo, porque somos Scopely y somos así de guapos. Las fichas míticas avanzadas se utilizarán para abrir las ruedas de reclutamiento avanzado, que básicamente serán personajes un grado por encima de los míticos de oro. Seguirán siendo míticos de oro, pero serán un poquito más, entiendo que más exclusivos, más fuertes quizás, ¿no? Y luego están, tengo entendido, los ultra, que serán como los más poderosos de todo, los más guays, los más chulos, ediciones especiales y cosas así. Es un poco como el grado 9 y el grado 10. ¿Os acordáis que decían que no subirían los grados? Claro, no van a subir de grado a grado 9 ni a grado 10 los personajes, porque van a hacer una mecánica nueva, que es el grado 9 sería los personajes avanzados y el grado 10 los personajes ultra. Vamos, que nos han tomado el pelo una vez más. A ver, espérate que me he perdido. Aquí me he perdido, sí. Las fichas aquí. Las fichas míticas avanzadas se utilizarán para abrir las ruedas de reclutamiento avanzado, muy bien, y las fichas ultra míticas se utilizarán para abrir las ruedas de recluta ultra. Los tokens Ultra Mythic y los tokens Advanced Mythic nunca se restablecerán y los saldos se mantendrán en todos los lanzamientos futuros de Ultra Recruits y Advanced Recruits. Esto es totalmente mentira. Scopely siempre se guarda la posibilidad, porque es su juego, de hacer lo que le dé la gana. Así que cuando dicen que nunca, es mentira, como se suele decir, nunca digas nunca. Pues con Scopely es así. Nos dice nunca se restablecerán y los saldos se mantendrán. Y dentro de 2 semanas o de 3 meses volverán a hacer otro cambio. No les hagáis caso, es mentira. Los jugadores pueden, y esto es lo que más me jode de toda esta información, los jugadores podrán trabajar para adquirir estas 2 nuevas monedas a través del juego, así como a través de ofertas, como se detalla a continuación. Es decir, lo que Scopely nos está diciendo es que si queremos estas medallas vamos a tener que currar, trabajar, no jugar. No se trata de jugar, esto ya no es un juego, esto es un trabajo. Vosotros trabajáis para que nosotros os demos las migajas, que son estas fichas Advanced y Ultra, ¿vale?
trabajar, no jugar, que es muy diferente. Y aquí tenemos, pues bueno, dos fichas bastante feas. Una que parece oxidada y otra que parece de, pues, yo qué sé, de un partido político. Parecen, yo qué sé, encima rosadita, así un poquito. ¡Ay! En fin, en el futuro Ultra Recruit Wheel contará con nuestros luchadores de edición limitada más exclusivos. Vale, los luchadores Gold Mythic lanzados como Ultra Recruits no estarán disponibles en Gold Mythic Token Wheel, que es la ruleta de míticos de oro, Mythic Market o el mercado mítico o un evento de tiempo limitado en el futuro. O sea que solo estarán en Ultra... Espera que lo lea, en Ultra Token, nada más. ¿De qué me hago? Los ultra reclutas destacados regresarán como ultra reclutas destacados, es lo mismo, pero los jugadores deben tener en cuenta que el tiempo entre estos relanzamientos, se lo he dicho bien, será de al menos 2 meses. Tócate las narices. Los luchadores que se lanzan como ultra reclutas destacados no estarán disponibles en ninguna otra rueda o evento. Los jugadores podrán interactuar con Ultra Recruit Wheel de dos maneras diferentes. La primera, los jugadores usan fichas ultramíticas para abrir la rueda de fichas de Ultra Recluta, es decir, 10.000, como siempre, porque las fichas míticas siempre son gastar 10.000 para una tirada. Y los jugadores usan monedas, dinerito, oro, para abrir la rueda de monedas Ultra Recruit. Es decir, los Ultra Recruit tienen la forma, entre comillas, free, que será con fichas míticas ultra, y luego la forma de pago, que será con oro, que eso está mal porque el juego no da oro, con lo cual para abrir de forma de pago tendrás que meter dinero, porque ya os digo, es que el juego no da suficientemente oro y seguramente será bastante caro el abrir con oro esta Ultra Recruit, ¿no? Los Gold Mythic Fighters presentados como Ultra Recruits aparecerán en una rueda de fichas de Ultra Recruit y en una rueda de monedas Ultra Recruit simultáneamente. Como ya digo, habrá dos Ultra Recruits, la que se abre con fichas de Ultra Recruit, que nos las van a dar muy poquito a poco, ya os lo digo yo. Al principio nos regalarán 10.000 o 20.000 para que estemos calladitos y ¡ay sí, qué bueno es Copley! Y es mentira, es un cebo. Y obviamente no lo darán ahora porque los personajes que hay ahora serán ridículos, los más buenos vendrán más adelante. Y luego estará la Ultra Recruit, que esa se abrirá solo con oro. Rueda de fichas de Ultra Recluta. Se requieren 10.000 fichas de ultra míticas para tirar una vez, como ya he dicho, en la rueda de fichas de Ultra Recluta. Luego tenemos a los jugadores, se les garantizará una copia, esto es gracioso, una copia de Ultra Mythic Fighter destacado cada 6 tirones en la rueda de fichas de Ultra Recluta. Vale, os pongo contexto, os vais a la rueda de Ultra Recluta. Para conseguir al personaje destacado tenéis que tirar 6 veces y os lo dan, garantizado. Pero ¿qué significa esto? Que solo el límite, como podéis ver aquí, pone límite de 5. Las 5 copias en total nos costarán 30 tirones. 30 tirones. Cada tirón son 10.000 fichas ultramíticas. Estamos hablando de 300.000 fichas ultramíticas para tirar toda en la ruleta y sacar las 5 copias del personaje ultramítico destacado. Olvidaos, no lo vais a conseguir, no lo vais a conseguir. De hecho, estoy convencido de que ni los Visa van a tirar a estas ruletas, pero totalmente convencido. Solo los más locos, o si es que todavía queda algún hacker por ahí. Los jugadores podrán ganar 10.000 fichas ultramíticas de un calendario de inicio de sesión mensual que se lanzará el 16 de junio de 2022. Ver más abajo. Vale. Nos van a dar 10.000 fichas ultramíticas. Uy, qué bien, una tirada. ¿Para que te salga quién? ¿Jesse Anderson? Venga, hombre, no me toques los huevos. Los jugadores también podrán ganar fichas ultramíticas de eventos de tiempo limitado, como nuestro próximo evento de aniversario y eventos festivos selectos. Estate atento al blog de TheWalkingDeadRotusario.com para obtener detalles sobre futuros eventos del tipo limitado que brindan oportunidades para ganar tokens Ultra Mythic. Más, los jugadores podrán comprar tokens ultramíticos de las ofertas en la tienda a partir del 16 de junio a las 5 p.m. PDT. Vale, o sea que encima habrán ofertas, las típicas ofertas de
te gastas tanto de oro aquí y tienes un 20% de que te salgan 10.000 fichas míticas de oro y un 90 o un 80% de que te salgan 1.000 fichas ultramíticas de ultramíticas, porque ya no se dicen ni de oro, claro. Para ayudar a los jugadores a comenzar, proporcionaremos a los jugadores un reclamo único y gratuito por región de 20.000 fichas ultramíticas en la tienda del juego el 16 de junio. Es decir, nos van a regalar, como ya he dicho, 20.000 fichas ultramíticas para cebarnos, para tentarnos, para que digamos, ah, qué buenos son. Y 10.000 más en el calendario, que obviamente nos las irán dando 1.000 un día, 1.000 otro día, 1.000 fichas otro día y así hasta terminar el calendario entero. Tasa de aparición de la rueda de fichas Ultra Recruit, pues el luchador mítico dorado destacado tendrá un 0,75% de aparecer, es decir, un 0,7%. El mismo luchador, pero solo una copia, tendrá un 14%, porque el 25 no cuenta, 25 no, 14%, y cualquier luchador mítico no destacado, véase Jesse Anderson, 85%. Jesse Anderson estará seguro. Luego tenemos la misma rueda, pero en este caso la que se abre con oro, ¿no? Rueda de monedas ultra recluta. Se utilizarán 3.200 monedas, casi nada, para abrir la rueda de monedas ultra recruit una sola vez. Una sola vez, es una vergüenza. A los jugadores no se les garantizarán copias de luchador ultramítico destacado a través de recompensas adicionales. Encima, te gastas el oro y no te dan el ultramítico destacado como recompensa adicional. Venga, hombre, pero esto que es que se estafa hasta para los Visa, no me jodas, no entiendo cómo alguien puede gastarse el dinero en esto. La tasa de aparición, gastando oro, es lo mismo. El luchador mítico dorado destacado, 5 copias, 0,7%. El mismo luchador destacado, una copia, 14%. Y cualquier luchador de oro no destacado, Jesse Anderson, vuelvo a repetir, 85%. Ridículo. Liberación de la rueda de reclutamiento Imani Ultra. Gold Mythic Imani se lanzará como el primer Ultra Recruit destacado el 16 de junio de 2022 a las 5 p.m. PDT. Bueno, ya la veremos cuando salga, que queda mucho todavía de información. Para mostrar específicamente a los jugadores qué esperar de un Ultra Recruit Wheel, aquí está el contenido del primer Ultra Recruit Wheels que se lanzará el jueves. Tasa de apariencia de la Ultra Recruit, 5 Imanis, 0,7%, una Imani, 14%, y luego tenemos Pacificador, Kenny, Prilla, Fantasma, Nimrod. A ver si aparece Jesse Anderson. Nada, solo me interesa Jesse Anderson. Jesse Anderson, aquí está. Jesse Anderson, 4,25%. Personaje ultra mítico. Bueno, quien no la conoce, probablemente el personaje más fuerte de toda Conquista. Bueno, sí, sigamos. Rueda de reclutamiento avanzado. En el futuro Advanced Recruit Wheel contará con luchadores míticos Premium, que serán relativamente más accesibles en comparación con Ultra Recruit Wheels. Los luchadores míticos lanzados como reclutas avanzados no estarán disponibles en la rueda de fichas míticas doradas, el mercado mítico o un evento de tiempo limitado en el futuro. Después del primer lanzamiento de recluta avanzado destacado, los jugadores podrán adquirirlo a través de dos métodos. O sea, los personajes que salgan en la rueda de avanzados solo se podrán conseguir en la rueda de avanzados, y se podrán conseguir en un futuro cuando espere al menos 2 meses para que Mythic Fighter regrese como recluta avanzada destacada de un evento relanzamiento de rueda de recluta avanzada. Es decir, el mismo personaje 2 meses después volverá a salir en recluta avanzados, en la misma ruleta. Ridículo. Alternativamente, los jugadores pueden esperar hasta 4 meses, bueno, al menos 4 meses, bueno, por lo menos 4 meses, mínimo 4 meses, más claro imposible, para que ese Mythic Fighter aparezca como un fighter no destacado en Ultra Recruits o Advanced Recruits Wheel. Es decir, los personajes de la ruleta Advance jamás estarán en ruleta de míticos de oro, sino que al cabo de 4 meses aparecerán como no destacados en la ruleta Ultra o en la ruleta misma de Advance. Esto es una gilipollez, ¿no? Bueno, rueda de fichas de reclutamiento avanzado. Se requieren, no, obviamente, 10.000 fichas míticas avanzadas para tirar en la rueda de fichas de recluta avanzado. A los jugadores se les garantizará lo mismo que antes: una copia de luchador mítico avanzado destacado cada 6 tiradas. Es decir, para conseguir las 5 copias necesitarás gastar 300.000 fichas míticas avanzadas. Vale. Los jugadores, aquí está, esto lo he leído antes y es muy gracioso. Los jugadores no podrán usar monedas para abrir reclutas avanzados. Es decir, la ruleta de reclutas avanzados no se abre con oro. Vale, sigamos que ahora viene lo gracioso. Para ayudar a los jugadores a comenzar, enviaremos un obsequio de 40.000 tokens míticos avanzados el 7 de julio.
Esto es lo de menos. Los jugadores, escuchad, los jugadores podrán comprar tokens míticos avanzados en las ofertas de la tienda a partir del 7 de julio. Es decir, la ruleta en sí no se abre con oro, se abre con fichas, pero las fichas sí que las vas a poder comprar con oro, ¿me entiendes, no? ¿Cómo funciona esto? Es una vergüenza gorda, gorda. Me estoy cabreando de una manera. Los jugadores podrán ganar fichas míticas avanzadas de eventos de tiempo limitado y torneos de subida de nivel. Estate atento a blog de The Walking Dead, la publicidad de siempre. Sobre los eventos y espere que los tokens míticos avanzados comiencen a aparecer en los torneos Level Up a partir del 7 de julio de 2022. Vale, entiendo que en los Level Up individuales serán individuales para que nos matemos entre nosotros gastando recursos. El top 1 será el que se lleve 10.000 fichas, haciéndolo un poco como se hacía antes con las fichas de, no me acuerdo qué fichas usaban antes para abrir los legendarios y todo esto, pero era algo así, o bueno, directamente regalaban el legendario, que eso estaba más interesante. Pues entiendo que lo harán así, porque si no, gracia ninguna al evento. Tasas de aparición de la rueda de fichas de recluta avanzado. Pues mira, en la rueda de recluta avanzado tienes que el luchador mítico dorado destacado, las 5 copias, tendrá un 0,5% de que salga. Muy mal. El mismo personaje, pero solo una copia, un 9% de que salga. Y un luchador mítico dorado no destacado, 90% de que salga. Es decir, nuevamente, repito, Jesse Anderson estará ahí. Liberación de la rueda de reclutamiento avanzado de Wanderer. No me acuerdo cómo se decía en castellano. El primer lanzamiento de Advanced Recruit Wheel estará programado tentativamente para el 7 de julio de 2022 con Gold Mythic Wanderer, otro miembro de Outlanders. Me da igual, si es que no me emociona la información. Compartiremos más información, incluido el kit completo de Gold Mythic Wanderer, a medida que nos acerquemos a su lanzamiento. Actualización del club de supervivientes, ¿no? Esto que es de pago, el club de pago. Calendario del club de sobrevivientes. Vale, el calendario mensual del club de sobrevivientes se suspenderá el 3 de julio. Hostia, importante, ¿eh? Si eres Visa. Las recompensas otorgadas anteriormente en el calendario del club de supervivientes se redistribuirán a los miembros del club de supervivientes a través de la pestaña de ofertas periódicas diarias en la tienda del juego a partir del 3 de julio de 2022 e incluirán lo siguiente: 3.500 fichas míticas de oro y 6.500 fichas míticas. Se están riendo de vosotros, ya sabréis lo que hacéis. Fichas míticas ultras y avanzadas. Los miembros del Club Survivor podrán reclamar 10.000 token Ultra Mythic por mes desde la pestaña de ofertas mensuales en la tienda del juego a partir del 16 de junio a las 5 p.m. PDT. Los miembros del Club Survivor podrán reclamar 10.000 tokens míticos avanzados a la semana desde la pestaña de ofertas semanales en la tienda del juego a partir del 7 de julio a las 5 p.m. PDT. Vale. Rueda mítica Premier. En el futuro, Premier Mythic Wheel solo contará con Mythic Fighters lanzados anteriormente, que están actualmente disponibles en Gold Mythic Token Wheel. Los nuevos Gold Mythic Fighters, que se agregarán exclusivamente a Gold Mythic Wheel a través de Gold Rush, no aparecerán en Premier Mythic Wheel. No me estoy enterando de nada. Los miembros del Club Survivor seguirán teniendo acceso a su tirón diario gratuito en Premier Wheel. Premier Mythic Wheel, la Virgen. Actualizaciones de la tienda de Beach. Vale, más cambios. Con los cambios en nuestros volantes entendemos que los jugadores pueden recibir más Gold Mythic Fighters duplicados. Queremos incluir más usos para Gilded Beach y proporcionar recompensas significativas a largo plazo para que los jugadores trabajen, como odio esa palabra, en un juego que es free to play, mientras interactúan con nuestras diversas ruedas. Con eso en mente, a partir del 16 de junio, es decir, hoy, se realizarán las siguientes adiciones a Beach Shop. Los jugadores pueden intercambiar Gilded Beach por mods de ataque, defensa crítico y vida set Platinum. Estos intercambios se restablecerán periódicamente con el resto de Beach Shop. Los jugadores podrán intercambiar Gilded Beach por un arma de 5 estrellas exclusiva que no se podrá fabricar y que solo estará disponible en Beach Shop. Se agregarán nuevas armas a la tienda de Beach con el tiempo y estos intercambios no se restablecerán, es decir, que solo podremos conseguir un arma de cada tipo, por lo que los jugadores solo podrán reclamar efectivamente un arma una vez por 250 Gilded Beach. El primero será el arma vergonzosa de Sebastián, 250, eso son muchísimas copias a vender. O sea que el juego se va a convertir en mira, te doy este personaje, oh vaya, qué tonto, es una copia. Mira, este personaje, oh vaya, qué tonto, es una copia. Bueno, pues consigue un arma.
Al cabo de medio año consigo un arma. Pues qué bien, gracias Scopely. Actualizaciones del mercado mítico. En futuras actualizaciones del mercado mítico continuaremos agregando nuevos luchadores exclusivos y armas de 5 estrellas. Sin embargo, la rotación de luchadores míticos disponible en Mythic Market se limitará a los luchadores lanzados anteriormente que actualmente están disponibles en Gold Mythic Token Wheel. Los nuevos Gold Mythic Fighters, que se agregarán exclusivamente a Gold Mythic Token Wheel a través de Gold Rushes, no aparecerán en Mythic Market. Ya lo iremos viendo mientras vaya saliendo, porque la verdad es que estoy leyendo, estoy mal y me estoy enterando de mucho. Actualizaciones de eventos por tiempo limitado. En el futuro, los luchadores míticos lanzados en eventos de tiempo limitado no se agregarán a la rueda de fichas míticas doradas ni al mercado mítico. Los jugadores que se pierdan el lanzamiento inicial de un luchador mítico en un evento tendrán que esperar al menos 2 meses antes de que ese luchador mítico esté disponible en otro evento de tiempo limitado. Pues vale. Actualizaciones del pase de batalla. En el futuro, los luchadores míticos lanzados en los pases de batalla míticos no se agregarán a la rueda de fichas míticas doradas ni al mercado mítico. Los jugadores que se pierdan el lanzamiento inicial de un luchador del pase de batalla mítico en una temporada del pase de batalla tendrán que esperar al menos 2 meses antes de que el mismo luchador vuelva a estar disponible en una temporada del pase de batalla futura. Vale, cuando un luchador del pase de batalla lanzado anteriormente vuelva a estar disponible en una temporada futura del pase de batalla, se sumará al nuevo luchador del pase de batalla para cualquier temporada determinada. Vale. Es decir, en estos momentos están dando a Sheldon, ¿vale? Por ejemplo, lo pongo de ejemplo. Si tú, por lo que sea, has empezado tarde o no has podido jugar y tal, y el Sheldon no lo has podido sacar, en el próximo pase de batalla estará el personaje nuevo más Sheldon. Veremos a ver cómo se las apañan para regalarlo free, porque lo dudo. Como adelanto, la temporada 13 contará con Gold Mythic escocés y su lanzamiento está programado para el jueves 23 de junio de 2022 a las 5 PM PDT. Bueno, aquí tenemos un poquito al escocés, me da igual, seguimos. Prueba mítica de forasteros, y ahora vamos ya con el evento del osito, ¿no? De Brutus. Tenemos la edición estándar a la izquierda y la edición especial o primera edición a la derecha, que bueno, tiene armadura naranja. Pues muy bien. Horario del evento. Inicia el 16 de junio a las 5 PM PDT, es decir, hoy, y finaliza el 28 de julio a las 5 PM PDT. Gold Mythic Brutus será el luchador de recompensas de prueba mítica de Outlanders. Los jugadores podrán adquirir las 5 copias de Brutus simplemente participando en el juego. Vale, eso está bien. 4 copias provendrán de 4 mini eventos separados a lo largo de Outlanders Mythic Trial. La quinta copia provendrá del inicio de sesión de recolectar un Beheef, que no sé lo que es, en el juego diariamente desde la tienda, así como un Beheef adicional para reclamar diariamente desde el portal web de WalkingTheRoadToSurvival.com para progresar en las misiones de desafío de inicio de sesión de Outlanders. Las misiones de desafío de inicio de sesión de Outlanders también iniciarán fichas míticas avanzadas como recompensas después de reclamar los fragmentos de Brutus. Los jugadores pueden intercambiar Brutus Shards en el museo por copias de Gold Mythic Brutus. Vale, os lo resumo. Mythic Brutus va a ser como Clementine, el mismo funcionamiento. ¿Os acordáis que Clementine reclamabas gorras en la página web y dentro del juego? Pues con Brutus será lo mismo. Tendremos que reclamar un Beheef, que no sé lo que es, tanto en el juego diariamente como en el portal web. ¿Vale? Y será lo mismo, irá con tema de fichas de Brutus, luego tendrás que ir al museo, reclamar las 1000 fichas de Brutus, de ahí luego reclamas a Brutus y así sucesivamente. Es exactamente lo mismo, solo que en vez de Clementine se hace con Brutus. Bien, tenga en cuenta, las fichas de Brutus no estarán disponibles en ofertas de la tienda o en nuestro portal web. Brutus Shards no volverá a estar disponible hasta al menos 2 meses después de que finalice la prueba mítica de Outlanders. Lo mismo puede decirse de los futuros Mythic Trial Fighters y los anteriores Clem Shards. No volverán a aparecer hasta 2 meses después del final de su prueba mítica específica. Vale, las misiones de subida de nivel de Brutus recompensarán a los jugadores con fichas míticas de oro, mos de platino y un cristal, importante este cristal. Limit Break 3, Fighter Level 720 y cristal, es decir, cuando nosotros cogemos el primer Brutus, el Brutus edición estándar, el de la izquierda, y lo tenemos al máximo nivel, nos darán un cristal, ¿vale? Y luego sacrificaremos este Brutus, el Brutus estándar y el cristal lo sacrificaremos para conseguir todas las copias de la primera edición de Brutus y además nos darán todo lo que hemos gastado en Brutus estándar para gastarlo en el Brutus primera edición, ¿de acuerdo? Es decir, si tú gastas, voy a exagerarlo para que veáis, 1000 entrenadores en mejorar al máximo a Standard Edition Brutus,
Cuando tú sacrificas al Standard Edition Brutus para conseguir las copias del First Edition Brutus, también te devolverán todos los entrenadores que has gastado en el Brutus anterior para que los vuelvas a gastar en el Brutus nuevo, ¿vale? Es algo que, bueno, a Scopely le gusta hacer estas gilipolleces. Pues vale. Sigamos. Se usarán Brutus al máximo nivel completamente mejorado, el Limit Break 3 y el Cristal se usarán para intercambiar la primera edición de Brutus y sus 4 copias adicionales de Brutus del museo antes del 29 de junio de 2022 a las 5 pm PDT. Esto consumirá el Brutus anterior y el Cristal de la edición estándar al máximo de un jugador, pero recompensará todos los recursos necesarios para llevar al Brutus de la primera edición al Limit Break 3 al máximo nivel si un jugador elige la primera edición. No hay recompensas adicionales más allá de la primera edición de Brutus y recursos que pueden haberse utilizado en la Standard Edition. Brutus, además, tenga en cuenta que las actualizaciones de armas realizadas a la edición estándar de Brutus no se transferirán y se perderán al canjear la colección del museo de la primera edición de Brutus. Vale, esto es muy importante. Si tú tienes el Brutus estándar, este de la izquierda, y dices, a mí me gusta tal como está, pues vale, no pasa nada. Pero si no, si tienes pensado cambiarlo al de la derecha, al de la armadura naranja, al primero no le mejores el arma. ¿Por qué? Porque cuando lo sacrifiques para tener al de la armadura naranja, al oso de la derecha, todo lo que has hecho con el oso de la izquierda lo vas a perder. Si has gastado 20 sopletes en mejorarle el arma como a ti te gusta, los 20 sopletes no te los van a devolver. El arma va a volver a su estado base. Muy importante también, os lo recalco. El contenido de las colecciones del Museo Brutus se pueden encontrar a continuación. Vale, la primera semana pues sale Imane Ultra Mythic Recruits, Brutus Mythic Trial Fighter en Just a Cup, que entiendo que es la primera copia ¿cómo se llama? Just a Cup será el primer mini evento, ahí está. Y también podremos conseguir el Baby Brutus Avatar, que bueno, me da igual. La segunda semana podremos sacar en el Battle Pass, bueno, entre comillas, se inicia nuevo Battle Pass, Battle Pass, sí, coño, que lo he dicho bien. Y vendrá el escocés. También podremos sacar la segunda copia en el mini evento Brute Force de Brutus. También se pondrá el nuevo Battle Pass del arma 5 estrellas, que bueno, eso es para los de pago. Y también tendremos el avatar de Battle Pass del escocés. En la tercera semana, el tercer evento por la tercera copia de Brutus, que se llama Burly Angry, oso hambriento, entiendo, y también el arma del oso hambriento 5 estrellas del pase de batalla, que será de pago. Vale, la semana cuarta viene The Wanderer con el Advanced Mythic Recruit. Tenemos la cuarta copia de Brutus con el mini evento Carnival of Corpses. Viene también el evento por tiempo limitado de un luchador llamado Carnival of Corpses, que no sé quién será. También el arma de este tío de 5 estrellas, bueno, es un follón, también será de pago, entiendo, esta arma. Luego la quinta semana viene Outlander Advanced Mythic Recruit y también un Story Roadmap parte 2. Vale, que el parte 1 viene la semana 4 y la semana 6 viene el Story Roadmap parte 3. Pues muy bien, luego tenemos por aquí que por loguearte diariamente colecciona... son colmenas. Vale, tiene sentido, ¿no? Es un oso, el oso yogi, colmenas, jaja, qué gracioso, Scopely, muy bien. Con las colmenas... No entiendo este diagrama. Te logueas, consigues colmenas... por 5 copias, vale, las 5 copias luego las transformas en el Brutus de primera edición. Bueno, esto es lo de menos. Sigamos. Suba, únase a nosotros, perdón, que me he emocionado. Súbase a nosotros bajo la gran carpa para un circo de supervivientes de 3 anillos. Anillos. En primer lugar, ¿has oído hablar de la mística sacerdotisa Voodoo Imani? Sí, y me da igual. Llegando a Ultra Recluse, cuando los caminantes comenzaron a acercarse, ella no giró ni corrió. Se rumorea que vivía entre ellos en un cementerio. Sí, claro. Por eso... Bueno, esto es una tontería que me estás contando. La historia, pasamos de la historia. Vamos a lo interesante. Programa tentativo de pruebas míticas de Outlanders. Vale, primer mini evento. Solo un cachorro. Empieza el 16 de junio, es decir, hoy, y finaliza el 23 de junio. Segundo mini evento. Fuerza Bruta. Empieza el 23 de junio y... finaliza el 4 de julio. Hay que decir una cosa, es un programa tentativo, es decir, Scopely puede cambiarlo como le dé la gana, ¿vale? Tercer mini evento, Burly Hungry o Oso Hambriento, empieza el 6 de julio, sí, y finaliza el 20 de julio.
Evento Carnaval de Cadáveres. Empieza el 11 de julio y finaliza el 25 de julio. Mythic Battle Pass Sesión 13 o temporada 13. Empieza el 23 de junio y finaliza el 21 de julio. Rueda Ultra Recruits. Empieza hoy, el 16 de junio y finaliza el 30 de junio. Rueda de reclutamiento avanzado. Empieza el 7 de julio y finaliza el 21 de julio. Rueda de reclutamiento avanzada. Empieza el 14 de julio y finaliza el 28 de julio. Misiones de desafío de subida de nivel de Brutus. Empieza el 16 de junio hoy y finaliza el 29 de julio. Buah, se viene mes ajetreado. Misiones de desafío de inicio de sesión de Outlanders. Empieza el 16 de junio y finaliza el 28 de julio. Hoja de ruta de la historia parte 1. Inicia el 7 de julio y finaliza el 28 de julio. Hoja de ruta de la historia parte 2. Inicia el 14 de julio y finaliza el 28 de julio. Y la hoja de ruta de la historia parte 3 inicia el 21 de julio y finaliza el 28 de julio. Fechas obviamente sujetas a cambio. Solo un cachorro. Horario del evento inicia el 16 de junio a las 5 pm PDT y finaliza el 23 de julio el 23 de junio a las 5 pm PDT. Los jugadores pueden esperar que el primer mini evento de Outlanders comience con Mythic Trials. El evento Just a Cup contará con la primera copia de Gold Mythic Brutus y el exclusivo Baby Brutus Avatar, ¿no? Que tenemos aquí al osito, muy mono, sacando la lengua y mira luego en el bicharraco que se convierte. Los jugadores pueden recolectar Bear Traps que caerán de Rise para intercambiar en el mercado gris por Brutus Shards y otras recompensas. Las trampas para osos caerán con el doble de frecuencia durante los torneos de incursión. Los jugadores también competirán en 3 torneos de incursión de 24 horas en solitario para adquirir suficientes peluches Brutus de las recompensas de rango para intercambiar en el mercado gris por el exclusivo avatar Baby Brutus. Los miembros de Crew Survivors pueden reclamar un regalo único de 600 trampas para osos y 5 recargas de energía raid, es decir, asaltos, en la sección Outlanders de la pestaña destacados de la tienda. Esto se puede reclamar una vez en el juego y una vez en el portal web de TheWalkingDead.com. Vale, solo un mercado gris de cachorros. Vale, tenemos el premio que dice 100 fragmentos de Brutus y costarán 1200 trampas para osos cada 100 fragmentos. El límite son 10 veces la compra. Eso significa que necesitaremos 12.000 trampas de osos para sacar los 1000 fragmentos del primer Brutus, es decir, de la primera copia de Brutus. Premio Bebé Avatar Brutus, costará 18 peluches de Brutus y solo se podrá comprar una vez. Premio 600 fichas míticas de oro, costará un peluche de Brutus y se podrá comprar un máximo de 54 veces. Premio caja de elección de piezas de arma, costará 500 trampas para osos y se podrá comprar un máximo de 10 veces. Bolsa de suerte de fichas míticas, 400 trampas de osos será el coste y el máximo de compra será 40. Premio bolsa de suerte de Brady, se me está yendo la voz, se me está volviendo más grave de hecho. Uy, qué seductor. Costará 250 trampas para osos y el máximo de compra será 25. Premio ficha de elección mítica plateada exclusiva solo del Crew Survivors, de los de pago. Costará 900 trampas de oso y se podrá comprar un máximo de 5 veces. Premio también de solo del Club Survivor de pago, 750 trampas para osos, un soplete, se podrá comprar un máximo de 3 veces. Y también un premio exclusivo para el Club Survivor, que es una Bernadette, costará 500 trampas para osos y se podrá comprar un máximo de 5 veces. Vale, misiones de subida de nivel de Brutus. Agregar un Brutus a tu lista y te darán 2000 fichas míticas de oro. Agregar una segunda copia, otras 2000 fichas míticas de oro, conseguir una tercera copia, conseguir una cuarta copia y conseguir una quinta copia, también nos darán 2000 fichas míticas de oro. Luego viene por subir de nivel a Brutus X cantidad de niveles, nos darán a elegir una recarga de energía de mundial o de incursión que es de asalto, luego otra, lo tengo que hacer así porque ya estuve cansado, luego otra y también se agregará la de Survival Road, la de carretera y la de guerra más adelante, otra más, aquí ya serán 3, ¿vale? Y luego por subir de nivel las habilidades de Brutus, cierto nivel de veces, ¿vale? 10.000 fragmentos de modificación, que no sé lo que son ahora mismo. 20.000 fragmentos de modificación, 30.000 fragmentos de modificación, 40.000 fragmentos de modificación. Y más adelante nos darán una caja aleatoria de mods de platino, otra caja de mods de platino, otra caja de mods de ataque de platino aleatorio, otro conjunto de platino de ataque en modo de ataque. Y una vez tenéis al Brutus al Brutus estándar completamente mejorado al máximo nivel y con todas las habilidades subidas, todo al máximo, os darán el cristal, ¿vale? Repito, luego con ese cristal os iréis al museo.
sacrificaréis el cristal y el Brutus estándar completamente mejorado para conseguir al Brutus primera edición y todas las copias de Brutus primera edición para sacrificarlas y mejorar nuevamente al Brutus primera edición y tenerlo completamente mejorado, ¿vale? Y luego tenemos misión de desafío del inicio de sesión de Outlanders. Recoger 2 colmenas nos darán 100 fragmentos, 4 colmenas 100 fragmentos, 6 colmenas 100 fragmentos, 8 colmenas 100 fragmentos, 12 colmenas 100 fragmentos, 16 colmenas, que me lío, 100 fragmentos, 20 colmenas, 25, 30 y 36 colmenas nos darán por cada una 100 fragmentos de Brutus. Y luego por recoger a partir de 42 colmenas cambia la recompensa, son 2000 fichas míticas avanzadas, 48 colmenas 2000 fichas míticas avanzadas, 56 colmenas 2000 fichas míticas avanzadas, 68 colmenas 2000 fichas míticas avanzadas y 84 colmenas 2000 fichas míticas avanzadas. ¿Vale? Y luego pues tenemos recompensas de rango del torneo de incursión en solitario, ¿vale? Durante el evento ya hasta acaba. Pues bueno, aquí ya sabemos que el que acabe en solitario en el torneo de asalto, el top 1 se llevará 18 peluches de Brutus, del top 2 el top 2 y el top 3 se llevarán 9, del 4 al 10 se llevarán 6 peluches, del 11 al top 50 4 peluches, del top 51 al top 125 3 peluches y del top 126 al top 1000 un peluche de Brutus. Torneo de incursión en solitario, nuevamente pues el top 1 se llevará 18 peluches, el top 2 y el top 3 9 peluches, del top 4 al top 10 6 peluches, del top 11 al top 50 4 peluches, del 51 al 125 3 peluches y del 126 al 1000 un peluche. Luego tenemos torneo de incursión en solitario, nuevamente lo mismo, ¿vale? Y ya creo que estamos terminando. A ver, apréndice, vale, calendario de inicio de sesión mensual de Ultra Mythic Tokens, vale, el día 1 nos dará una recarga de energía mundial, el día 2 25.000 suministros militares, día 3 5 cajas de 100.000 de comida, día 4 2.500 fichas míticas, día 5 10 Brady, día 6 50.000 suministros militares, día 7 5 cajas con 100.000 materiales cada una, día 8 2.500 fichas míticas, día 9 recarga de energía de incursión. Bueno, esto ya lo iréis viendo, ¿vale? El día 14 lo más destacable, 5.000 fichas míticas ultra míticas, solo 5.000, bueno, ¿vale? A ver si hay algo más. El día 28 otras 5.000 fichas míticas, fichas ultra míticas, perdón. Tasa de aparición de míticos dorados a partir del 16 del 6 de 2022, es decir, a partir de hoy, pues todos los personajes de reclutas míticos tendrán una tasa de aparición igual, que es la del 0,9%. A mí solo me interesa si está Jesse Anderson. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi Jesse Anderson? Abajo del todo, seguro. Abajo del todo, se viene. Joder, sí que hay personajes, leches. Claro, no paran de sacar personajes. Jesse Anderson, madre mía, que no termina esto. Claro, han metido a todos los personajes ahí y dicen, no, es que todos tienen la misma tasa de aparición. Ya, claro, es que lo que habéis hecho es englobarlos todos ahí. Me va a salir Jesse Anderson. Bueno, por ahí estará, vale. Colecciones del Museo de Brutus. Dios, esto paso tú. Esto lo vais a ver en el museo, las colecciones de Brutus. No cambia nada, es lo de siempre, ¿vale? 1000 fragmentos de Brutus y te darán el Brutus mítico dorado. Límite 5 veces, obviamente. Bueno, esto lo pasamos, ya mucha información, yo ya me estoy cansando tú y además estoy ya hasta las narices de la información también. Contenido de la caja de oportunidad y elección, vale, esto es que se está acabando. Bolsa de suerte de fichas míticas. 10.000 fichas míticas de plata, 25% de tasa de aparición. 6.000, 25, 3.000, 25 y 1.000, 25. Otra estafa. Bolsa de Brady Chance. 5 Brady, 20%. 4, 20%. 3, 20%. 2, 20% y 1, 20%. Y ahora sí, para finalizar, caja de elección de piezas de arma. A elegir una pintura de aerosol, un kit de pulido, una cinta adhesiva y un super pegamento. Caja de elección de medallas de equipo 1. A elegir 5 medallas de equipo de plata, 5 medallas de equipo de bronce, 10 medallas de engranajes de acero. Y finalmente, Dios, por fin, a elegir caja de elección de medallas de equipo 2, 5 medallas de equipo de oro, 5 medallas de equipo de plata, 5 medallas de equipo de bronce y 10 medallas de engranajes de acero. Y no hablo más. Gente, ¿queréis saber qué opino? Esto es una mierda. Ya está. Espero que os haya gustado la información. Obviamente no la saqué ayer porque el evento empieza hoy, ¿vale? De hecho creo que empieza, lo he mirado en Google, a las 5 p.m. PDT, es a las 9 en Argentina y a las 2 creo de la mañana en España. O sea que yo esto hasta mañana no lo voy a ver, porque no voy a estar despierto a las 2 de mañana para ver la actualización. Así que nada, gente, espero que os haya gustado la información. Oye, si me he equivocado en algo, lo siento, ¿vale? Para que os hagáis una idea, voy a subir hacia arriba, ¿vale? Hacia la imagen, mira, le doy ahí a tope le doy, mira toda la información que os he traído, todo en un vídeo, lo tenéis todo. Así que nada, ya sabéis, darle like, suscribiros en el estáis, compartir con vuestra facción, decirme lo guapo que soy, la bonita voz que tengo, lo necesito, que la he desgastado mucho hoy. Y nada, muchísimas gracias y hasta mañana.